La edad de hielo no era un lugar para los débiles. Animales gigantes recorrían llanuras heladas, bosques ancestrales y continentes deshabitados. Muchos no sobrevivieron. Aquí tienes 7 animales extraños, impresionantes o simplemente enormes que desaparecieron para siempre durante la edad de hielo. El Asmotherium, el verdadero unicornio. Un rinoceronte gigante con un solo cuerno enorme en la frente. Suena a mito. El Asmotherium sibiricum fue real y vivió hasta hace unos 39.000 años en las heladas llanuras de Eurasia. Con hasta 2.5 metros de altura al hombro, un peso de más de 3.5 toneladas y un cuerno que, según estimaciones, medía más de 1.5 metros de largo, era más que solo un rinoceronte, era una leyenda viviente. El cuerno estaba hecho de queratina, como en los rinocerontes actuales, y probablemente servía para defenderse, pelear o excavar en busca de alimento en el suelo congelado. Algunos incluso sospechan que el Elasmotherium fue la inspiración para el unicornio en las antiguas leyendas, ya que vivió al mismo tiempo que los primeros humanos. De carne y hueso, y son el comienzo de las maravillas de la era del hielo. Macrauchenia, el surrealista camello trompudo. Si mezclas un camello, una llama y un elefante, y luego le pones un filtro de loquísimo, obtienes una Macrauchenia. Este animal vivía en Sudamérica, parecía una montura sacada de una novela de fantasía y se extinguió hace unos 10.000 años. La Macrauchenia tenía un cuello largo, un cuerpo macizo sobre patas delgadas y una nariz que se alargaba formando una pequeña trompa. Probablemente esta trompa era muy flexible y le ayudaba a buscar alimento. Aunque parece un animal de pezuñas hendidas, estaba emparentado con los caballos y evolucionó de manera completamente independiente. Vivía en paisajes abiertos y bosques, era un pacífico herbívoro, pero su aspecto. Pura excentricidad evolutiva. Gompotherium, el elefante sacado de una pesadilla. 4 colmillos, 2 arriba, 2 abajo. Gompotherium fue un antepasado de los elefantes que llamaba la atención no solo por sus armas, sino también por su boca ancha. Vivió en Norteamérica, Asia y Europa, y desapareció al final de la Edad de Hielo. A diferencia de los elefantes actuales, Gompotherium tenía una mandíbula inferior alargada con 2 colmillos en forma de pala, que probablemente usaba para cavar y empujar. Combinado con el par habitual. En la mandíbula superior, esto dio lugar a una boca que se parecía a una máquina excavadora. Como un animal. Sus dientes fueron hechos para la vegetación blanda. Quizás vivía en humedales o en los bordes de los bosques. A pesar de su apariencia excéntrica, tuvo éxito. Durante millones de años, fue uno de los proboscideos más extendidos en la Tierra. Un elefante con una caja de herramientas en la cara. Pero el siguiente no construía presas. Él era la presa. El castor monstruo. Castoroides ohioensis, conocido como el castor gigante, era un castor, pero en tamaño XXL. Con más de 2 metros de largo y hasta 100 kilos de peso, fue el roedor más grande de Norteamérica durante la Edad de Hielo. Imagina un castor del tamaño de un labrador, con unos dientes enormes para roer, y te harás una idea. Castoroides vivía en lagos, ríos y pantanos. Igual que los castores modernos. No está claro si construía presas. Sus dientes no eran ideales para eso. Es más probable que fuera un herbívoro con equipo especial para cortar plantas acuáticas gruesas. Su extinción, hace unos 10.000 años, coincide con el cambio climático y la aparición de los humanos. ¿Un castor demasiado grande para un nicho demasiado pequeño? ¿O una víctima de la caza? Un roedor del tamaño de un oso, pero el siguiente sí era un oso que corría más rápido que tú. Arctodos pristinos, el oso ancestral del norte.
Arctodus pristinus fue uno de los primeros representantes de los llamados osos de hocico corto. Grande, pesado, pero sorprendentemente rápido. Sus largas patas y su cuerpo ligero indican que era más corredor que trepador. Vivía en Norteamérica, era más grande que los osos negros actuales y muy adaptable. Probablemente era omnívoro, posiblemente carroñero. Quizá incluso un cazador eficaz. Su rasgo más llamativo era el hocico corto, combinado con una dentadura poderosa. Con eso podía romper huesos, desgarrar carne y procesar la comida rápidamente. Aunque Arctodus imus, el posterior oso monstruo, es más conocido, Pristinus fue la sombra original en el bosque. Y su extinción sigue siendo un misterio. Competencia y presión humana. Un oso con velocidad de sprint, pero el siguiente venía de Australia y era más grande que cualquier animal de su tipo. El Diprotodon, el wombat en esteroides. Si piensas que un wombat es un animal tierno, conoce al Diprotodon. Este marsupial era el más grande de su especie, medía más de 4 metros de largo, 2 metros de alto y pesaba hasta 2.500 kilos. Un wombat gigante que caminaba por las llanuras de Australia. Era herbívoro, vivía en grupos y probablemente era cazado ocasionalmente por humanos. Sus huesos se encuentran por toda Australia, a veces incluso en cuevas con señales de uso de fuego y herramientas. El Diprotodon tenía un cráneo grande con 2 poderosos dientes incisivos, parecidos a los de un roedor. Algunos paleontólogos sospechan que incluso tenía algún tipo de estructura social. Un gigante pacífico que se movía lentamente, pero era difícil de detener. Su extinción, hace unos 46.000 años, coincide notablemente con la llegada de los humanos a Australia. Un gigante pacífico, pero el último candidato en nuestra lista no fue asesinado por el clima, sino por lanzas. Tubieronius, el mastodonte de los Andes. Tubieronius jodon era un proboscideo que vivía principalmente en Sudamérica, especialmente en las regiones andinas. Parecía un mamut pequeño con colmillos en espiral, tenía un pelaje denso y estaba perfectamente adaptado a las alturas frías. Era herbívoro, medía unos 2.5 metros de alto y tenía patas fuertes. Sus huesos se han encontrado en grandes cantidades junto con armas de caza humanas, especialmente en Ecuador, Perú y Colombia. Pinturas rupestres muestran proboscideos con colmillos curvados. Y algunas provienen de épocas en las que, oficialmente, el Cubironius ya había desaparecido hace mucho. ¿Fue su extinción más lenta de lo que se pensaba o sobrevivieron pequeños grupos por más tiempo? Lo que es seguro es que fue uno de los últimos gigantes de la edad de hielo en Sudamérica. Y su final no fue una casualidad, sino parte de la gran historia de caza entre el ser humano y la megafauna.